Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otro día más que estamos dentro de este confinamiento, de este encierro, de esta, de esta gran prueba que está sobre todo el mundo. Vemos con tristeza cómo cada día siguen muriendo gente, siguen muriendo personas, ¿verdad? Miramos cómo aquí en nuestra iglesia también no ha sido la excepción. Nos dolemos de la partida de nuestro hermano Antonio Ortiz Bertis, y igual manera de Sixto Pichardo González, nuestros hermanos que han partido para estar con Dios, pero, ¿sabes? Ellos ya terminaron su carrera, ellos ya están abrazados a la gloria de Dios, están durmiendo, esperando aquel día del juicio eterno en donde sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos aquí en la tierra, lo seguiremos. Pero también es bueno pensar cómo será todo esto. ¿Qué te parece si poco a poco vamos muriendo o en un día todos mueren y caen donde están, ¿verdad? La gente que no va a tener parte en el arrebatamiento será solamente muertes. Habrá gente que muera, habrá gente que diga, ¿qué sucedió con tal o cual persona? ¿Verdad? Pues sencillamente van a decir, murió. Pero realmente, ¿qué está sucediendo? Estás cayendo porque estás siendo tomado para el gran arrebatamiento. Así que el arrebatamiento va a estar ahí presto. El arrebatamiento va a estar ahí para cualquiera de nosotros. Y mientras tanto nosotros, ¿qué estaremos diciendo? ¿Qué sucederá? Bueno, hermano, necesitamos mirar cómo va a acontecer. Otro de los aspectos que vamos a estar mirando aquí hoy, ¿verdad? Es la fidelidad. Alguna persona dijo, fiel como un perro, y se equivoca totalmente. Equivoca en un punto. Los animales caminan por instintos, porque para ellos la fidelidad representa la seguridad, representa la cercanía, representa la compañía, pero la fidelidad es mucho más que eso. Y es pues de este punto donde quiero hablarte, hermano, es acerca de la fidelidad. La fidelidad que nosotros enmarcamos en todas las cosas. Se es fiel el uno con el otro en un matrimonio. Se es fiel el padre con los hijos con los padres. Se es fiel el amigo con el amigo. Se es fiel con uno mismo. ¿Cómo? ¿A poco? Sí, hermano. Yo quiero hablarte acerca de ello porque la palabra de Dios nos enseña, nos va guiando, nos va encuadrando en todos estos conceptos y tú necesitas conocerlos, ¿verdad? Así que te voy a pedir que me acompañes abriendo tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Amén. ¿Lo tienes? Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos aquí en el versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí aparece la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. En la gran prueba es aquí donde tú vas a permanecer fiel. Es aquí donde la fidelidad va a ser probada. Probada. Y dice la escritura también en esta iglesia, la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que va a ser probada. Esmirna estaba ubicado en un sitio en donde la gente era rica. Y dice la escritura que ellos estaban levantados en obras. Para ellos todo era obrar, todo era trabajar, manifestar una obra. Sin embargo, dice la escritura que iban a ser probadas. Iban a ser probadas. Yo creo que estamos en un tiempo de prueba. La hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Creo que estamos en esa prueba. En esa prueba en donde se van a probar varias cosas, como es
como es la fidelidad. También hay otras obras que van a tener que ser probadas, ¿verdad? Ya que la palabra fidelidad habla de varias cosas, ¿verdad? Y ahorita poco a poco te voy a tratar de compartirte lo que enmarca la fidelidad, como es la justicia, como es el juicio, como es la benignidad, como es la misericordia, porque todo esto es parte de la gran prueba. Y por supuesto, la fidelidad. Así que vemos aquí que el Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga. Esto no quiere decir que no vas a escuchar. Esto quiere decir que te apercibas. Quiere decir que tengas entendimiento en las cosas. Quiere decir que pongas atención a lo que estás haciendo. La palabra nos enseña que el que quiera, el que busca, el que necesita de la palabra de Dios, ponga atención a esto y ponga atención a la palabra de Dios. A mí me da tristeza muchas veces que las personas se duerman, que las personas, digan, ya no voy a escuchar más a mi pastor, creo que voy a escuchar mejor a otro pastor de renombre, ¿verdad? Y pues cada quien busca lo que anhela en su corazón. Y sabes, hermano, de un momento a otro la gente se encuentra sin pastor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí tienen dos cosas que las cuales estaban sobre ellos. Uno, la riqueza. La riqueza es un golpe directo a la fidelidad. ¿Por qué, hermano? Porque una persona con riqueza es una persona que difícilmente es fiel a algo o a alguien. Una persona rica solamente se es fiel a sí mismo. Sí, hermano. Y la segunda lucha que se enmarca aquí es la blasfemia. Y la blasfemia dice de los que se dicen ser judíos. Es las personas que están siendo probadas en su distinción como personas de Dios. Dice aquí que hay una blasfemia, hay una usurpación al nombre judío. Y sabes, hermano, alguno de nosotros quizá tengamos que ser probados en ello. ¿Perteneces al cuerpo de Cristo? ¿O solamente te mueves ahí como sintiéndote a gusto? Hay personas que vienen a la iglesia, no es la iglesia. Hay personas que hablan como la iglesia, pero no son la iglesia. Hay personas que conocen todo. Hablaba con una hermanita acerca de cómo en la iglesia hay administradores, pero no pastores, no ministros de Dios. No le sirven a la iglesia, se sirven de ella. Hay personas que vamos a mirarlos como usan la palabra de Dios, pero siempre guardando su propia definición. No son fieles a Dios. La palabra fidelidad habla y entorna algo más todavía, porque dice la Escritura que aún Dios es fiel. No estamos hablando que tú eres fiel o que yo soy fiel o que aquel es fiel. Habla de que aún Dios es fiel. ¿Cómo? Sí. El libro de los Romanos, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Lo que estábamos justificando. Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios ha sido confiada a los judíos, hermano. Y no estoy hablando del gentilicio, del nacido allá. Estoy hablando de aquel que por decisión propia está viviendo una vida de amor para con Dios. Dice, ciertamente en que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí habla acerca de incredulidad y habla acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Pero es fiel a quién? ¿A ti? Algunos han pensado que la fidelidad habla acerca de un sometimiento, habla acerca de cambiar, habla acerca de ser transformado. No, la fidelidad es mucho más que ello, hermano. Algunos de nosotros creemos que nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Dios es fiel a nosotros. Entonces, ¿qué es la fidelidad?
¿Qué es la fidelidad? ¿Verdad? La fidelidad de Dios más la fidelidad del hombre forman un anillo, conocido como el anillo de matrimonio. Este anillo de matrimonio te lo voy a dar un poquito más adelante, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura nos dice que muchos de nosotros ya fuimos extraviados. Ese matrimonio, hermano, como te dije hace un momento, está hablando de varias cosas, ¿verdad? De juicio, de justicia, de benignidad o servicio o entrega. Habla de misericordia y habla de fidelidad. Son las cinco áreas que están manejándose aquí para poder hablar acerca del matrimonio con Dios, el enlace con Dios, ser uno con Él y Él uno con nosotros. Y dice que tu incredulidad no hace nula la fidelidad de Dios, ¿no? ¿Cuál incredulidad? Bueno, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo escribe acerca de ello en el versículo 1, ¿verdad? Dice, ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, dice Pablo, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu, que el que les hemos, que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo tolera. Bien lo tolera. Y aquí vemos cómo la fidelidad se extravía cuando empezamos a jugar o a aceptar o a tolerar a otro Jesús, a otro espíritu o a otro evangelio. ¿Existe otro evangelio? No existe otro. No existe otro. ¿Existe otro Jesús? No existe otro Jesús. ¿Existe otro espíritu? No existe otro espíritu. Pero a veces la incredulidad hace que nos apartemos de lo verdadero. Empezamos a oír cosas que nos van apartando de la realidad. Cosas que van buscando otra circunstancia. Muchos cristianos están buscando el ser exaltados, el poder, sin someterse a Dios. Entonces creen que el poder solamente emana de su propia fuerza, de su propio entendimiento, de su propia sabiduría. Pobres, creen que de ellos emana la autoridad y no emana de tu relación con Dios. No se tiene poder y autoridad sin el Espíritu de gloria, ¿verdad? Porque cuando tú recibes el Espíritu, recibes el poder, recibes la autoridad. Ese es el sello. Eso es lo que te marca para poder caminar con la autoridad de Dios. Su relación, la relación con Dios. Pero aquí dice la Escritura que algunos fueron extraviados, ¿verdad? Dice en versículo 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se rompe la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad entonces, hermano? ¿Por qué la fidelidad está manejándose con tantas fuerzas? Bueno, la palabra fidelidad se deriva de una palabra griega que se traduce como fidelitas y significa hacer las cosas con la conciencia despierta o en conciencia. ¿Cómo? Es un servicio que se relaciona, es algo en lo cual tú sirves con el alma, sirves con el espíritu, estás alerta a las cosas. Fidelidad habla de firmeza y constancia
a los afectos, ideas y obligaciones de compromisos establecidos. Exactitud o precisión para ejecutar las cosas comprometidas. Hermano, ¿cuál es tu compromiso con Dios? Cuando fallas es porque no eres fiel, porque no estás enlazado con tu compromiso. Cuando tú estás en medio de un matrimonio con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? Y empiezas a mover los ojos para aquí, para allá, es porque tu fidelidad está siendo golpeada. ¿Qué está siendo golpeada, hermano? Tu conciencia relacionada, tu conciencia enlazada con un compromiso. Pero cuando tú fallas a Dios, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hermano, que estás coqueteando con otras cosas. Estás coqueteando con el pecado. Estás coqueteando con el demonio. Otro Jesús, ¿verdad? Empiezas a decir que la palabra de Dios no puede ser tan así, que te da libertad para que tú hagas, para que tú... No. Estás rompiendo la fidelidad. Otro evangelio. ¿Existe otro evangelio? No. Entonces empiezas a proyectar o a interpretar el evangelio según tú. Empiezas a tomar palabras sin contexto. Empiezas a utilizar la palabra de Dios para destrucción. Empiezas a utilizar la palabra de Dios para libertinaje. Otro espíritu. La manera en cómo vives. No existe otro espíritu, hermano. No existe otro evangelio y no existe otro Jesús. Sencillamente tu fidelidad está siendo extraviada. Hermano, ¿estás extraviado? ¿Te extraviaste? Vuelve. ¿Cómo te extravías? Bueno, hermano, nosotros miramos un ejemplo claro que es el del matrimonio, de las personas. Cuando el matrimonio empieza a tener problemas, cuando alguno de los miembros empieza a poner sus ojos en lo que es ajeno a los dos. ¿Sí? Cuando un hombre o una mujer empieza a ver a un tercero, empieza a observar, ¿verdad? Hoy en este tiempo se maneja de otra forma, ¿verdad? Porque podrías decir, bueno, hoy miras a una persona y solamente le miras los ojos, la nariz, las orejas y un hermoso cubrebocas, ¿verdad? Pero no estás extraviado ahí, habla de sentidos extraviados. ¿Sabes cuáles son los sentidos? Olfato, oído, vista, tacto y gusto. Pero existe un sexto sentido, que es la percepción. ¿Sí? El sentido común. El más difícil de los sentidos, el más escaso, a veces el menos observado. Hermano, dice la escritura aquí, que tus sentidos pueden ser extraviados de la fidelidad a Cristo. Es decir, hermano, quizá ya no tienes tiempo para orar. Quizá ya no has tenido tiempo para leer la Biblia. Hoy he estado abriendo la iglesia para que tú vayas, para que tú tengas un tiempo con Dios. Pero quizá tus sentidos están ocupados en otras cosas, ¿verdad? Es que estoy confinado y no puedo. No, claro que puedes hacer algunas cosas, pero no quieres hacerlas. Hoy sientes que no puedes, que no quieres. Hay una lucha interior. Fidelidad, firmeza y constancia. ¿Eres fiel a tu familia? ¿Te preocupa tu familia? ¿Estás enlazado con ellos? ¿Eres fiel a tu esposa o a tu esposo? ¿Estás enlazado con ella, con él? Sí, hay un enlace, hay un abrazo y se cuidan mutuamente. Porque esto es la fidelidad. La fidelidad es un enlace de un alma con otras cosas, con una persona. Y sabes, hermano, generalmente la fidelidad habla acerca de un servicio, ¿verdad? Tenemos varias cosas las cuales quiero decirte. Por ejemplo, hay una historia en
en la vida de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, ¿verdad? Aquí vemos algo especial, ¿verdad? No te preocupes por lo que está sucediendo allá afuera, ¿verdad? Te están hablando, suena, parece que hay sonidos. Sí, así vivimos el mundo, siempre con algo que te quiere distraer de la verdad. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Nos habla de la historia, la traición de Absalón, el hijo de David. Un hombre que empezó a tomar las cosas para traicionar. Ahora, fíjate qué es lo que David le dice a Itaí Geteo, le dice, versículo 20, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. ¿Sabes? Aparentemente Itaí Geteo era persona fiel a David, pero David le estaba diciendo, no, regrésate y enséñales a tus hermanos de la fidelidad que tú tienes. Que aunque no vayas físicamente conmigo, estás yendo espiritualmente. Aunque tú no vayas físicamente conmigo, aunque te quedes ahí, sigues siendo fiel. Enséñales del amor y de la permanencia. Enséñales de la fidelidad. Enséñales de eso a tus hermanos. Y sabes, hermano, hoy estamos en un tiempo de hablar de fidelidad. Mira, déjame enseñarte lo que estaba manejando este hombre llamado Absalón, el hijo de David. Fíjate cómo empezó a provocar una traición en medio de su pueblo. Ya sabes, si quieres comprar fierros viejos, siempre te van a estar ahí. A lo mejor quieres vender cosas viejas. Pero bueno, volvamos otra vez. Ya se fue esta distracción. Versículo 4 dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Absalón está tratando de romper la fidelidad o el amor que le tienen a David. Y fíjate cómo les empieza a decir sin decirles las cosas, ¿verdad? David a veces no hace justicia, pero dice, ¿quién diera que vinieran a mí? Dice, yo les daría. Dice versículo 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Sabes, hermano? Hoy hay gente que quiere robar tu corazón de tu matrimonio con tu esposo o tu esposa. Pero también quieren robarte tu corazón de dónde está tu compromiso, de tu relación con la iglesia. Es como cuando viene el pastor de la iglesia de allá arriba, ¿verdad? Y te dice, no, pues fíjate que aquí sí escuchamos a las personas, allá no. Fíjate que está tratando de robarte a tu corazón de algo que tú ya viste. Aquí sí, tú serías el director de los servicios de... Está tratando de robarse tu corazón. Tú tienes que aprender a ver a tu pastor, el servicio a tu pastor, el compromiso a tu pastor, el enlace, porque te está enseñando. Y sabes, hermano, es en fidelidad como nosotros somos transformados. Un matrimonio se transforma cuando ambos son fieles. Son fieles uno al otro, son fieles al matrimonio. La fidelidad empieza en tu espíritu. Y es cuando tú vas conociendo y te enlazas y tienes compromiso con Dios. Tienes compromiso con todo ello. Y poco a poco vas cambiando. Sigamos mirando un poco más esta historia. ¿Te parece? Fíjate cuánto tiempo fue socavando la fidelidad. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, pasó 4 años lavándoles el coco, diciéndoles que él era mejor en muchas cosas, sin decirlo abiertamente, siempre con engaños.
Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. ¿Sabes? Toma la palabra de Dios. Para poder engañar al pueblo de Dios, se tiene que utilizar la palabra de Dios. Y le dijo: yo hice compromiso con Dios. Tengo un pacto con Él. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que utilizando la palabra de Dios se socave la autoridad, se socave la firmeza, el compromiso con Dios. Y le dice a David: pues tengo que ir a cumplir. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque él no quiere estar presente. Él no quiere estar presente cuando venga el golpe de estado. Él ha urdido una trama para que aparezca algo y él no está en medio. Sigue diciendo, versículo 9. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Y entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta dirán: Absalón reina en Hebrón. Háganlo ustedes, yo no. Yo voy a estar encerrado en la promesa de Dios. Yo voy a estar pagando el voto. Ustedes me van a proclamar a mi rey. Pero él le dice que envía gente que van a gritar: Absalón reina, para que toda la gente que no tiene entendimiento en las cosas de Dios también digan: ah, sí, han nombrado al hijo de David como rey. Y es bueno, ¿verdad? Él siempre me dijo que me va a escuchar. Él siempre me dijo. Y sabes, hermano, no le preguntaban a Dios. No sabían. Y vinieron cambios. Versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. Él los pagó, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Esos hombres fueron invitados. Les invito a un banquete, como si fuera un séquito, como si fuera un meeting, como si fueran personas, ¿verdad? Vamos a loar. Y bueno, y sabes, hermano, 200 personas estuvieron con Absalón en ese sacrificio. Él les pagó el compromiso, les pagó todo, la comida, el viaje, y ellos se sentían agradecidos. Ellos no sabían nada de lo que se estaba gritando. Parecería que era el séquito de un rey, y sin embargo, ellos solamente fueron invitados a un congreso. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahitofel, el consejero del rey, él sí sabía. Él sí conocía lo que iba a suceder. Él quería un lugar más alto. A él no le bastaba ser consejero del rey. Él quería un poder más grande. Así que junto a Absalón idearon todo esto. ¿Y sabes? Ese hombre no era fiel a David. Estaba con David. Conocía, lo aconsejaba, pero no era fiel. ¿Sabes? No existe cosa más triste para un pastor que mirar que las personas en que confía no son fieles a él. Y era lo que estaba sucediendo. Era su consejero. Era la persona que le decía a David: oye, David, fíjate lo que puedes comer. Oye, David, estoy preocupado porque no te veo un buen semblante de salud, David. Y aparte, era la persona que aconsejaba a David en las cosas de gobierno. Era un traidor. Una persona que no mantiene la fidelidad se convierte en un traidor. Hay traidores a su matrimonio. Hay traidores a sus amigos. Hay traidores al ministerio. Hay traidores a Dios. Y es la falta de fidelidad, hermano, porque fidelidad es un enlace de amor. Prácticamente el amor se determina por esa cuestión. ¿Qué cosas? Justicia, juicio, benignidad o entrega de sí, misericordia y fidelidad enmarcan la obra del amor. El espíritu de amor
Y vemos aquí que había un golpe de estado. La gente no sabía de sus planes, estaba siendo usada. En el versículo 12 dice que el consejero de David vino. Y sabes, David tuvo que salir huyendo. David salió. Y qué triste. Aun cuando sus siervos dicen, estamos listos para pelear. Le dijo David, no tiene caso. No vamos a pelear ni a que se maten hermanos contra hermanos. A veces en una iglesia es necesario que así suceda. Que el pastor se vaya solo cuando la conspiración se ha hecho fuerte. ¿Verdad? A veces es necesario que el pastor diga, no quiero que la gente se pierda. Ellos van a conocer la verdad pasado un tiempo. A veces es bueno esto. Y ¿sabes? No se dan cuenta cuando deponen a un ministro. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque otra cosa estuvo alrededor de ellos. Hoy podemos mirar, hermanos, cómo hay ciertas cosas que van dándose una vez tras otras. ¿Sabes? Se requiere fidelidad para muchas cosas. La fidelidad que necesitamos. Por ejemplo, se requiere una fidelidad en el ministerio. Segundo libro de las Crónicas 31. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 15 dice: Y a su servicio estaban Edén, Miniaín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. Se requiere una fidelidad para darle la parte que corresponda a quien lo necesita en el ministerio. Hay personas que sirven desde el ministerio, ¿sí? Dan de su tiempo para el ministerio, fuerzan su vida para servir en el ministerio. Y sabes, hermano, cuando hay recursos, hay que compartirlos de una forma fiel. No tiene uno que esperar a que el hermano casi esté tirado de rodillas. No, hermano. A los servidores siempre hay que procurarlos. Siempre. Y el encargado de la obra tiene que procurarlos aún más. Nosotros, pastores, tenemos que procurar a los servidores. ¿Sabes por qué, hermano? Porque sirven a Dios. Quizá con un aspecto al 100%, pero lo sirven. Y esto es lo que estamos mirando aquí, que cuando se tiene ministros al 100%, se tienen que procurar, se tienen que apartar para ellos, ¿verdad? Las porciones que correspondan a sus servicios. Así que dice la Escritura que se tiene que hacer con fidelidad. ¿Cómo? ¿A poco se da con fidelidad? Sí, hermano, es enlace, es matrimonio, con quien estás enlazados. Aleluya. Con fidelidad se consagran las cosas que son santas. Por ejemplo, ¿verdad? Tú traes una fruta o una primicia. Segundo libro de las Crónicas 31 en el versículo 18, ¿verdad? Más adelantito. Dice, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. La palabra fidelidad vuelve otra vez, se enlazan. Tú no puedes traer unas primicias del árbol que tienes en casa, de fruta, por supuesto, ¿verdad? Si no estás enlazado con ello, si no has creído realmente que son las cosas dedicadas a Dios, porque es tu espíritu quien las dedica. No puedes dedicar tus diezmos si no estás comprometido a ellos, si no eres fiel. No puedes comprometer o traer tus ofrendas si no está tu espíritu en ellos, ¿sabes? Me decía una persona que qué bueno ahorita que dentro de las cosas buenas, ¿verdad? No es de esta iglesia. Y me decía, así, hoy no voy a dar ofrendas. Veo la predicación por la televisión y no doy ofrendas. Le digo, tienes razón, hermano. Tienes razón. Yo creo que Dios también suspendió las bendiciones para la iglesia.
Yo creo que Dios suspendió a la iglesia, también está confinada en algún sitio, le digo. Yo creo que no hay bendiciones ahorita, no hay cobertura, no hay cuidado, no hay protección. Tienes razón en suspender tu ofrenda. Y digo, ay, no lo había pensado así. Le digo, generalmente las personas que no tienen compromiso con Dios, cualquier resquicio para apartarse de sus obligaciones, lo utilizan porque no son fieles. Y aquí aparece la palabra fidelidad. Fidelidad, enlace con lo que crees, ¿verdad? Enlazado, matrimoniado con lo que crees. ¿Cómo? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, versículo 12. Dice, estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jacat, Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Aquí está hablando de que los servidores en las cosas de Dios tienen que proceder con fidelidad. Tienen que ser los primeros que van a enmarcar, son los primeros que van a enseñar con el ejemplo a las personas que les rodean. No porque tengan que hacerlo, sino porque está en su corazón, porque es parte de su vida, porque están enlazados. Y ahora, hermano, fidelidad requiere acciones. Fidelidad requiere actos, requiere servicios, requiere compromiso. Esto es fidelidad. ¿Tú eres fiel, hermano? Salud. ¿Con quién eres fiel? ¿Con Dios o con el mundo que te rodea? Mira, la iglesia representa a una novia, representa a una mujer que se va a casar o que se está casando poco a poco con Dios mediante Jesucristo. El ejemplo que nos dan es un matrimonio. Quiero que tú visualices a un hombre y a una mujer. Un hombre se casa y tiene a su esposa. El hombre se va a trabajar, la mujer se queda en casa. Pero allá donde está haciendo sus actividades, también su mujer sigue siendo su esposa. No es su esposa solamente en la casa, es su esposa allá donde están sus actividades, allá donde está su reposo, allá donde está lejos de ella, sigue siendo su esposa. ¿Me explico? Una persona fiel es una persona enlazada con lo que cree. Por eso la palabra de Dios dice el apóstol Pablo que los sentidos fueron extraviados de la fidelidad a Cristo. Hay hombres que fueron extraviados. Eva fue extraviada de la sincera fidelidad. Se extravió. ¿Sabes? Oseas. Este profeta, en el capítulo 2, versículo 19, Oseas, vamos a buscarlo, Oseas, capítulo 2, versículo 19 nos dice lo siguiente. Y te desposaré. Dios está hablando a su pueblo y le dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad. Así que podría decirte que la fidelidad enmarca las 4 anteriores, pero todas esas 5 partes son circunstancias del amor. Sin amor no sirves. El amor es el Espíritu de Dios y las cosas de Dios hay que hacerse con amor. La palabra fidelidad es algo golpeado hoy en este tiempo y creo que es parte de la prueba, creo que es lo que se está probando, la fidelidad. Y la fidelidad prueba y trae dentro consigo la justicia, lo justo. ¿Qué es lo justo? Tú lo sabes, hermano. Tú lo sabes. Yo no puedo decirte qué es lo justo, pero lo justo, hermano, es lo que le agrada a Dios. Lo justo es hacer con justicia las cosas. Segundo, juicio. Tú no puedes cerrar los ojos a las cosas que se dan. Tienes que enjuiciar. Tienes que ver.
Tienes que analizar, tienes que entender. No eres una persona torpe que admites o que caminas con lo malo, con lo feo. 3, benignidad. Ofrecerse a favor de los demás, ofrecer tu ayuda. Acomedimiento, creo que es una palabra que entendemos todos. 4, misericordia. Y 5, fidelidad. ¿Te vas a enlazar con Dios? ¿Sí? Estás enlazado en justicia, en juicio, en servicio y en misericordia. Eso se le llama fidelidad. ¿Qué te parece? ¿Eres fiel, hermano? ¿O solamente eres una persona que hablas? Hoy estamos siendo probados en eso, mi hermano. Allá afuera, esa persona que está allá afuera, ¿sabes? Cerraron el trabajo, cerraron la empresa donde este hombre prestaba sus servicios. Pero tú, gracias a Dios, a ti te siguen pagando. Esto no quiere decir que tú seas mejor. Lo que quiere decir es que tú eres bendecido ampliamente y quizá él no. Él tiene bendiciones diferentes a ti y tú tienes bendiciones diferentes. ¿Es justo que ese hombre se quede sin comer? Si ambos estamos pasando la misma circunstancia, entonces aquí entra la justicia. ¿Es justo? ¿Es justo que esa persona pase hambre? La empresa fue cerrada, no es un flojo, no es alguien que no trabaja. ¿Qué vas a hacer? 2, juicio. ¿Tú crees que las personas que mueren en esta pandemia no han sido peores que tú? ¿Han sido pecadores? No creo. No creo. ¿Cuál es el juicio que haces? He visto personas buenas morir. Y creo que llegaron con Dios y duermen ahora el sueño de los justos mientras llega aquel día del gran juicio final. Están dormiditos esperando el gran juicio, descansando de sus obras. ¿Te acuerdas cuando te duermes? Descansas. No te das cuenta de lo que sucede aquí, de lo que sucede allá. No. Descansas. Juicio. Haz las cosas con juicio. 3, benignidad. Ofrece tu ayuda, hermano. No esperes que te ayuden. No esperes que te pidan. Hay personas que están tan devaluadas en sus pensamientos que nunca van a pedir ayuda. Y otro lado, hay personas tan orgullosas que tampoco te lo van a pedir. Pero sabes, cualquiera que sea el caso, tú puedes ofrecer la ayuda. Puedes ofrecer la ayuda. Ofrécela. Ponte en medio, ¿verdad? Haz algo. 4, misericordia. ¿Sabes, hermano, si no sabes lo que es misericordia? Puedes leer en el libro de Lucas una historia que es la historia del buen samaritano. El buen samaritano representa a alguien que apenas estaba conociendo de Dios, que apenas conocía un poco de Dios, pero sus obras eran mejores de los que sí la conocían. Del músico, del sacerdote, del servidor. ¿Sabes? Ese hombre hizo misericordia. Atendió las necesidades del prójimo. ¿Aló? Sí. Misericordia es atender las necesidades de alguien que las tiene. Y 5. Y dice, versículo 20. Cuando tú conozcas estas 4 cosas, dice, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás. Serás uno con Dios. Serás uno. Ese es el matrimonio. Hermano, hoy ahí donde estás, Dios ha permitido que tú y yo, hermanos, estemos viviendo esto que el resto del mundo nunca lo había vivido. Nunca había sucedido algo semejante en toda la historia. Todo el mundo.
con todas las modernidades que tenemos. Nos está enseñando que sí podemos extinguirnos como raza humana, que sí podemos morir por millares, como está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Y sabes, hermano? Pero también nos está enseñando que la misericordia de Dios nos está guardando para grandes cosas. Y tú, hermano, eres la diferencia entre el que va a salvar su alma y entre el que se va a perder. Así que habla, no calles. No calles. Vive esta vida sin miedo. Cuídate. Sí, hermano. Haz lo que te dicen las autoridades. Tienes que salir. Ve a dónde vas. Regrésate. Pero mientras estás fuera, cuídate. Apártate de las personas enfermas. 1,5 metros. ¿Verdad? No quiere decir que las abandones. ¿Verdad? También dice la Escritura que estés al cuidado de tu salud. No arriesgues tu salud. Usa un cubrebocas, hermano. No importa que alguien diga, ya les pusieron bozal a los cristianos. No importa, no importa. Las personas hablan porque no entienden. Pero tú sí sabes. Tu vida es valiosa. Costó mucho. Costó la sangre de Jesucristo. Eres valioso. Muy valioso. Hermana, eres valiosa. Costaste mucho. Ahora no te arriesgues de esa manera. Cuídate. Quiero darte un abrazo, hermano. Anhelo abrazarte. Pero hoy, en medio de estas circunstancias, quiero decirte, hermano, que pienso en ti y en cada uno de ustedes. Saco mi lista en donde están por familias y oro por ti. Hay personas a las cuales no puedo hablarles porque no hay señal allá donde están y no puedo pedirles permiso para ir a su casa. Tengo que pedirles permiso en este tiempo. Otras personas me han abierto sus casas y he ido a verlos. Hoy estoy tomando tiempo de oficina en la iglesia, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí estoy, oramos, cantamos con mi esposa, ¿verdad? A veces van unos hermanos, a veces llega otro, no está abierto, no es un culto, de ninguna manera. Es hora de oficina. Pero tenemos un tiempo para orar por las necesidades de los demás. Nos acordamos, platicamos, convivimos. Sí, hermano. La iglesia sigue viva. Sigue viva. Voy a tu casa. Tú vienes. Solo pedimos, cuídate. Si estás enfermo, cualquiera que sea tu enfermedad, quédate en casa, hermano. No es tiempo de que salgas regando enfermedades. Se llama fidelidad. Yo no quiero enfermar a mi esposa. Yo no quiero enfermar a la iglesia. Yo no quiero enfermar a mi pueblo. Yo no quiero enfermar a mi prójimo. ¿Sabes? Esto se llama fidelidad a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Mi hermana, fuerte abrazo. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Que Dios te bendiga.